Hola, buenas noches para todos. Buenas noches, Buenas doctora. noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches para todos. Entonces, bienvenidos. Vamos a continuar con el módulo de desarrollo craneofacial. Esta noche vamos a tener la presentación de craneosinostosis. Esta charla la va a exponer Valentina Báez y la tutora, la doctora Alejandra Abril. Entonces, podemos iniciar con la charla. Muchas gracias. Y bueno, buenas noches para todos. Yo soy Valentina Báez, médica de la Universidad del Rosario, especialista en epidemiología de la Universidad de los Andes. Y pues el día de hoy vamos a hablar de craneosinostosis. Bueno, primero tener en consideración pues el uso de inteligencia artificial para generar imágenes. Y quería empezar con un caso clínico que quiero pues que tengan en cuenta durante la charla para al final poder responderlo. Entonces tenemos un paciente masculino de 5 años de edad que fue llevado a la consulta por primera vez al presentar un retraso en el aprendizaje y la estatura, sin antecedentes de historia familiar, con presencia de discapacidad intelectual o deformaciones óseas. Es producto de la primera gestación, nacido a término por cesárea debido a incompatibilidad cefalopélvica, peso 2.800 gramos, talla 44 centímetros, un perímetro cefálico de 38.5. Presentó distrés respiratorio, por lo que es internado en neonatología por 10 días hasta resolución del cuadro. Posteriormente presentó problemas en su desarrollo neurológico con motor fino adaptativo. Además, en edades infantiles manifestó otras alteraciones en el aspecto personal social, motor grande y del lenguaje. Al examen físico vemos un paciente con un cráneo de aspecto acrocefálico, hipoplasia media facial, frente prominente, fisura palpebral antimongoloide, hipertelorismo, exoftalmos, orejas de implantación baja, un puente nasal ancho, unos labios superior e inferior finos, un paladar hendido, una mandíbula prominente, cuello corto y ancho. Podemos ver además sindactilia en manos y pies, restricción leve de la movilidad en los codos, una espina bífida con deformidad de columna vertebral, además de trastornos de postura concomitante con disminución de la fuerza y masa muscular en extremidades inferiores. Estas, como vemos al paciente. Y ya para iniciar, entonces, como tal, la craneosinostosis es la fusión prematura de suturas craneales, que podemos dividirlas en primarias o secundarias. Primario podemos dividirlo subsecuentemente en no sindrómica, que puede ser una fusión de una sutura de manera aislada, sin anomalías asociadas, sin patrón hereditario, que aparecen de manera esporádica, y sindrómicas ya empieza a ser parte de un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracteriza por la fusión prematura de suturas con rasgos dismórficos, con anomalías congénitas que están asociadas, que tienen un patrón de herencia genético que se pueden asociar a mutaciones de genes específicos en algunos casos. Y secundario, cuando la fusión prematura de estas suturas se debe a otros procesos patológicos como hipertiroidismo, hipercalcemia idiopática, raquitismo, microcefalia, enfermedades hematológicas o iatrogenia. Entonces, ya como en la parte de embriología y el desarrollo craneofacial, tenemos en cuenta que los tejidos esqueléticos de la cabeza y de la cara se van a derivar del mesénquima de la cresta neural, que se van a formar mediante osificación endocondral e intermembranosa y que su desarrollo empieza en los días 23 a 26 de la gestación. A su vez, vamos a dividirlos en neurocráneo y viscerocráneo. El neurocráneo como tal es la parte de la bóveda craneal y proporciona toda la parte del revestimiento óseo alrededor del encéfalo. Tenemos un neurocráneo membranoso, que es el precursor de la bóveda craneal, que está compuesto por los huesos frontal, parietal, la parte escamosa del temporal y la parte superior del hueso occipital. Y el neurocráneo cartilaginoso, que es el precursor de la base del cráneo, que va a contener los huesos esfenoides, etmoides, mastoides, la porción petrosa del hueso temporal y la parte inferior del hueso occipital. Y el viscerocráneo va a ser el precursor de todos los huesos del esqueleto facial. Este se va a derivar del primer arco faríngeo, llamado también cartílago de Meckel, y va a generar toda la parte de la premaxila, el maxilar, el zigoma y el proceso mandibular formado por la mandíbula, el martillo y el yunque. Entonces, más adelante vamos a mirar qué son las suturas craneales. Estas son articulaciones fibrosas entre los huesos de la bóveda craneal que van a permitir cambios a la expansión y cambios por deformación. El volumen completo del encéfalo se va a completar, se va a llegar a los 2.5 años de edad.
Y además vamos a tener las fontanelas, que son las confluencias de dos o más suturas craneales. Tenemos una anterior llamada brecma y una posterior lambda. Entonces, tenemos una secuencia de fusión de estas suturas craneales, empezando por la fontanela posterior lambda, que se fusiona a los 2 meses, sigue la metópica a los 3 a 9 meses, la fontanela anterior a los 2 años, la sutura sagital de los 20 a 22 años, la coronal de los 23 a los 24 años y la lambdoidea hacia los 26 años. Entonces, esta craneosinostosis se va a formar, según la ley de Virchow, por una mecánica de deformación en la cual la sutura se va a fusionar de manera prematura que genera restringe el crecimiento perpendicular hacia esa sutura. Entonces, pues si pueden ver en la imagen, es la sutura sagital que está restringida. Entonces, se va a restringir el crecimiento que es perpendicular a esta y se va a compensar con un crecimiento paralelo de las suturas que están restantes abiertas. Entonces, tenemos que clasificar los tipos de craneosinostosis de acuerdo a la sutura que tenemos afectada. Entonces, en la escafocefalia está afectada la sutura sagital y podemos ver un cráneo que es largo y estrecho. Es la forma más común en las craneosinostosis, es de predominancia en pacientes masculinos con una prominencia frontal y occipital. Tenemos la plagiocefalia anterior, se afecta la sutura coronal unilateral y ahí vamos a ver un aplanamiento frontal ipsilateral de la sutura que está afectada. Vamos a tener una prominencia frontal contralateral que es compensadora, un acortamiento de la dimensión anteroposterior en el lado que está afectado y un desplazamiento anterior de la oreja ipsilateral al lado que está afectado. Tenemos también la braquicefalia, ahí va a estar afectada la sutura coronal de manera bilateral. Vamos a ver un cráneo que es corto y ancho, más común en casos sindrómicos con una prominencia frontal, con elongación vertical de los huesos frontales, aplanamiento occipital y puede presentarse con hipertelorismo. Tenemos la trigonocefalia, en la que vemos afectada la sutura metópica. En este vamos a tener una frente en forma de cuña o en forma de triángulo, que va a tener pues una prominencia frontal, un estrechamiento bitemporal, hipotelorismo, retraso retraso orbitario superior. Y tenemos una plagocefalia posterior, en la que vemos a la sutura afectada lambdoidea, que esta va a presentar un aplanamiento occipital ipsilateral y debe diferenciarse de la plagocefalia posicional. Ya les voy a explicar qué es eso. Podemos encontrar desplazamiento posterior e inferior de la oreja ipsilateral al lado afectado. Entonces, la plagocefalia por deformación como tal es la presión externa que se aplica al cráneo infantil. Las causas son múltiples, entre las cuales se encuentran pues, la posición en decúbito durante el sueño, la compresión intrauterina, las anomalías vertebrales, tortícolis muscular congénital, déficit del campo visual. Suele presentarse con cabeza en forma de paralelograma, con una oreja anterosuperior y una órbita ligeramente más alta del lado afectado. Es importante que cuando los padres lleguen con los pacientes, les podamos explicar que es por deformación, que no es una craneosinostosis, que tiene tratamiento, que usualmente es el uso de casco o colocar al paciente en decúbito prono. Y tenemos las panosinostosis. La panosinostosis es como tal la fusión de todas las suturas craneales, que también puede presentarse como no sindrómico, en el cual el contorno es normocefálico, pero presenta microcefalia en cuanto al volumen. Y sindrómico presenta una deformidad en forma de trébol o Kleefsland-Shadel, que suele requerir una descompresión quirúrgica urgente durante el nacimiento para evitar que tenga afectación neurológica. Ya para empezar con las craneosinostosis sindrómicas, entonces inicialmente vamos a hablar pues de varios síndromes. Primero el síndrome de Apert. Este síndrome es de un patrón genético de herencia autosómica dominante, de mutaciones que son esporádicas. La mutación principal es FGFR2, usualmente en el cromosoma
cromosoma 10, puede presentar entre las características craneofaciales, craneosinostosis bicoronal, turribrachiocefalia, hipertiroidismo, orbitario, proptosis, hipoplasia del tercio medio facial con maloclusión a clase 3, nariz en pico del oro, un paladar que es alto, arqueado. Es usual poder ver paladar hendido y acné. En cuanto a las extremidades, se ven afectadas por sindactilia complejas en manos y pies. En la parte del desarrollo cognitivo pueden presentar trastorno de déficit de atención, hiperactividad, retraso en el desarrollo y discapacidad intelectual. A nivel cardiogénico no es usual encontrar que tenga alguna afectación. En el síndrome de Cruzón también tenemos un patrón de herencia autosómica dominante por mutaciones que pueden ser esporádicas. La mutación presente es FR2. En las características craniofaciales es usual ver sinostosis coronal, hilamidea, turribrachiocefalia, exoftalmia, hipoplasia mediofacial, maloclusión clase 3 y puede presentarse con hipoacusia de conducción. En las extremidades no suele presentar ninguna alteración. En el desarrollo cognitivo puede ser posible una malformación de Arnold-Chiari. En la parte cardiogénica puede afectarse por una coartación aórtica y un ductus arterioso persistente. Estos dos síndromes, el de Apert y el de Cruzón, se caracterizan por presentar una craneosinostosis y unas facies que son muy parecidas. Entonces es importante poder diferenciarlas. En Apert casi siempre la sutura afectada es coronal, incluso en coronal es la más frecuente. La deformidad craneal en Apert generalmente con braquicefalia, turricefalia, incluso puede presentar braquicefalia, escafocefalia, trigonocefalia, oxicefalia. En las extremidades es normal ver en Apert sindactilia simétrica en manos y pies, incluso no presenta alteraciones de extremidades. No suele presentar tampoco alteración en el desarrollo neurocognitivo. Y en Apert es muy frecuente encontrar el retraso. Y podemos tener hallazgos oculares que son diferentes, como ptosis, inclinación, antimongoloide de las fisuras palpebrables en Apert, y nistagmo, estrabismo y atrofia del nervio óptico en Cruzón. Tenemos el síndrome de Sattel-Schötzen, que también se presenta por una herencia autosómica dominante con una mutación TWIST1. Suele presentar sinostosis coronal asimétrica, órbitas poco excavadas, telecanto, ptosis palpebral, hipoplasia mediofacial, desviación del tabique nasal, implantación baja del pelo. En extremidades presenta braquidactilia y sindactilia que es parcial. Usualmente no tienen alteraciones en el desarrollo neurocognitivo, pueden presentar defectos congénitos cardiogénicos. Tenemos el síndrome de Pfeiffer, presenta también una herencia autosómica dominante, puede presentar mutaciones FGFR1, FGFR2 y FGFR3. Suele presentarse con turribrachiocefalia, sinostosis coronal y o sagital, puede presentar órbitas poco excavadas, hipertelorismo, hendiduras que sean palpebrales, inclinadas hacia abajo e hipoplasia del tercio medio facial. En las extremidades puede presentar pulgares y primeros artejos anchos, una sindactilia parcial del segundo y tercer dedo. El desarrollo cognitivo se ve alterado de manera variable. El aspecto cardiogénico puede tener defectos atrioceptales y tetralogía de Fallot. El síndrome de Jackson-Weiss tiene una herencia autosómica dominante, también por mutación FGFR2. Las características craneoencefálicas pueden ser muy variables. En extremidades presenta en los primeros artejos anchos y sindactilia de los dedos de los pies. Y por último tendremos el síndrome de Carpenter, que presenta una herencia autosómica que es recesiva, con características craneofaciales de sinostosis de suturas que pueden ser variables, como un puente nasal que es plano, una implantación baja de las orejas, anormalidades de los cantos y de los globos oculares, braquidactilia, sindactilia de manos y pies y talla baja. Puede presentar deterioro leve moderado en el desarrollo neurocognitivo y puede presentar estenosis pulmonar y transposición de los grandes vasos. Es importante mencionar que de los síndromes que hemos hablado, hay 3 síndromes que se asocian especialmente con anomalías de las manos, que son el síndrome de Apert, que también se puede llamar acrocefalosindactilia, el síndrome de Pfeiffer, el anterior, y el síndrome de Carpenter, para que los tengan en cuenta.
Y ya como en la parte de la evaluación, pues tenemos que evaluar primero el perímetro cefálico, si es anómalo, alteraciones del sueño, alteraciones del desarrollo psicomotriz, hacerle el fondo de ojo a estos pacientes, mirar si tiene presente de papiledema, de hipertensión intracraneal. A la exploración física, pues debemos buscar si tiene crestas palpables a lo largo de las suturas que son sinostósicas, si hay ausencia total de movimiento, si hay rasgos que sean dismórficos. Si tiene alguna asimetría facial, si tiene las fontanelas mal definidas, si están ausentes o si estas están abultadas. En la parte de imágenes se considera que la tomografía computarizada con una reconstrucción 3D es el estándar de oro para confirmar la fusión de las suturas y evaluar cuál es la anatomía ósea subyacente. También podemos mirar si hay aumento de la presión intracraneal en forma de hidrocefalia o si tiene cráneo lacunar. En los examen físico podemos mirar los hallazgos ya descritos, turbiracrocefalia, hipertelorismo, exoftalmos, que tenga maloclusión, que tenga paladar hendido, que tenga sindactilia. En la parte ya como tal del tratamiento tienen que tener un equipo multidisciplinario, un cirujano plástico, neurocirujano, otorrinolaringólogo, la parte de pediatría, cirugía maxilofacial, un genetista, fonoaudiólogo, trabajo social, enfermería. En la parte del manejo médico, pues podemos darle manejo con corticosteroides perioperatorios, realizar radiografías preoperatorias de la columna cervical para descartar cualquier anomalía craneovertebral. La intervención quirúrgica se suele presentar entre los 3 meses al año de vida y antes en caso de que se evidencie hipertensión intracraneal. Y ya en el cuidado postoperatorio se debe tener a este paciente en UCI durante 24 a 48 horas para valorar el estado neurológico de 1 a cada 2 horas, evaluar anomalías electrolíticas y evaluar la presencia de CAH. Este trastorno puede tener diferentes secuelas funcionales como diversos grados de alteración cognitiva, posible elevación de la presión intracraneal. La exoftalmia también puede provocar queratitis por exposición, afectación visual. Las anomalías oculares pueden producir pues, la ambliopipía por prohibición. En la parte de la hipoplasia al tercio medio facial, pues se pueden producir grados variables de afectación de la vía aérea. Y estos pacientes pues pueden presentar habla y audición que es anómala. Ya para terminar, pues volvemos a leer el caso clínico. Es un paciente masculino, 5 años de edad, llevado a consulta por presentar retraso en el aprendizaje y la estatura, sin antecedentes de historia familiar que tuviera presencia de discapacidad intelectual o deformaciones óseas. Es producto de la primera gestación, nacido a término, por cesárea, por incompatibilidad cefalopélvica, peso 2.800 gramos, talla 44 centímetros, con un perímetro cefálico de 38.5, distrés respiratorio, por lo que se ha internado en neonatología 10 días hasta la resolución del cuadro y presentó problemas en su desarrollo neurológico, motor fino adaptativo y en edades infantiles manifestó otras alteraciones en el aspecto personal, social, motor grande y de lenguaje. Al examen físico vemos el cráneo aspecto acrocefálico con hipoplasia mediofacial, frente que es prominente, una fisura palpebral antimongoloide, hipertelorismo, exoftalmos, orejas de implantación baja, puente nasal ancho, labio superior e inferior finos, un paladar hendido, mandíbula prominente, un cuello corto y ancho, presencia de sindactilia en manos y pies, además de espina bífida con deformación de columna vertebral y otros trastornos posturales. Este es el paciente como nos llega. No sé si alguno quiera participar y decirme cuál creen que creen que tiene el paciente. Están todos muy tímidos esta noche. Digamos que lo que uno tiene que hacer como en el ejercicio clínico es ver qué tiene en común y qué tiene diferencial este paciente con lo que comúnmente hablamos de, del caso clínico. ¿A alguien se le ocurre algo importante en este paciente que es diferente a todos? La idea de estas charlas es que participemos y aprendamos, porque para que Valentina venga y nos
diga lo que está en el libro, pues podemos todos leerlo. Em, Hola, buenas noches. Natalie. Pues en esta imagen es importante mirar que pues Valentina está mostrando la sindactilia, que es un factor diferenciador en los síndromes. Entonces la sindactilia es muy como predominante en las craniosynostosis del síndrome de Apert. Muy bien, muy bien, Tati. Excelente. Sí, eso es algo, eso es la quisimos traer porque es una pregunta que suele aparecer mucho en los exámenes específicos de plástica hablando de craneosinostosis. No siempre hablando de síndrome de Apert, sino hablando de qué los diferencia. Empezando porque el síndrome de Apert, dentro de todas las craneosinostosis sindrómicas, es una de las más frecuentes y que se asocia a sindactilia. em, Tenemos, digamos que otras opciones para poder hablar de alteraciones en las extremidades, como el síndrome de Pfeiffer, que también podría ser una opción. La diferencia es que usualmente tienen más grandes como los dedos pulgares y de las manos y de los pies, que es en forma como de cuchara, y el síndrome de Carpenter, que usualmente nos tiene unas manos más cortas pero con sindactilias que son variables y pues puede ser solamente en las manos o solamente en los pies. El síndrome que usualmente se caracteriza que tenga sindactilia en manos y pies es el síndrome de Apert, entonces por eso quisimos traerlo hoy aquí a esta charla, pues asociada a la acrocefalia que presenta el paciente. Creo que con eso ya acababas, ¿vale? Sí, sí, doc, era pues aquí la respuesta, mostrar el por qué, pues porque tenía sindactilia en ambas manos y pies, pues tenía retraso en el neurodesarrollo y pues los aspectos ya como tal de la craneosinostosis de la acrocefalia y la hipoplasia mediofacial que se suele presentar en el síndrome de Apert. Importante como para anotar adicional que este tipo de craneosinostosis es en general tiene una incidencia más o menos entre 2.000 y 2.500 nacidos vivos, que en términos generales no es muy alta, pero si la comparamos con muchas otras enfermedades, pues tiene una incidencia alta en la población y que es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Las craniosynostosis son como se dieron cuenta durante la charla, son un tema un poquito ladrilludo, pero que se debe, digamos que aprender de la manera más lógica que de memoria, porque si ustedes se aprenden las cosas de memoria, pues no se van a acordar con el tiempo. Y lo que deben entender es cómo funciona la, que me pareció muy chévere la diapositiva que hizo Valentina sobre la ley de Bishop, que no sé si la puedes volver a poner, ¿vale? Ajá, aquí está. Entonces, digamos que lo que Virchow entendió como digamos que como base inicial era que se había un cese del crecimiento en una dirección que era perpendicular a la sutura afectada y por ende había un crecimiento paralelo a esta sutura. Entonces, de esa manera podemos entender que cuando una sutura falla, pues cuál va a ser pues como el resultado final o el resultado visual que vamos a tener. Usualmente cuando hablamos de la unión metópica de ambos frontales, vamos a tener un triángulo que va a estar cerrado, por lo que va a ser una trigonocefalia, digamos que respondiendo a la ley de Virchow. Cuando hablamos de una plagiocefalia anterior, pues que vamos a tener una sutura coronal que va a estar cerrada y por eso un lado va a ser de mayor deformidad, o sea, va a tener esa deformidad tanto del cráneo como de la cara, porque recuerden que el crecimiento del cráneo va a estar dado también o va a estar asociado también con el crecimiento de las órbitas. Entonces, por eso es que vemos en estos pacientes esa alteración en las cavidades orbitarias que nos va pues, a poder permitir saber a qué nos enfrentamos. Si hablamos de ambas suturas coronales, vamos a tener la braquicefalia, digamos que como nombrando las más importantes, o si hablamos de la sutura lamboidea posterior, vamos a hablar de plagiocefalia, cuando esta es una plagiocefalia verdadera, y por eso es que se afecta sobre todo en los niños, es una de las más comunes la plagocefalia por deformidad posicional, porque recordemos que una de las cosas que
que cambió el síndrome de muerte súbita en los niños, es la posición en que lo dejan los papás y por eso es más frecuente que se presente. Deben tener muchas preguntas y quisiera escucharlos. Vale, muchas gracias por la presentación. Yo sé que es un tema Gracias. difícil, de pronto estabas un poquito nerviosa y corriste un poquito. Sí, Eso perdón. hace que no te preocupes, que digamos que la idea de estas charlas también es uno enfrentarse a estos episodios para que podamos ver en qué fallamos y que cada vez nuestras presentaciones sean mejores, nuestra manera de hablar en público, pensando en un futuro de en la residencia, pues sea mucho mejor la situación. Sé que uno a veces se pone nervioso, sobre todo estando ante tantas personas, pero lo más importante era como la investigación que hiciste, lo comprometido, entonces muchísimas gracias. Gracias, Doc. ¿Alguien tiene levantada la mano, Brian? Yo sí, señora. Buenas noches, doctora. Tengo una pregunta respecto a, si bien comprendo que la charla fue más enfocada relacionada con las características de la craniosynostosis, quisiera preguntar en cuanto a la intervención, ¿cómo es el tema de hasta qué edad se puede llevar a cabo una intervención quirúrgica en este tipo de pacientes? Comprendo que también debe ser un proceso individualizado, acorde a los pacientes. Y lo otro es si estos síndromes o si algún síndrome en específico o alguna de estas características pues tiene alguna particularidad para estas intervenciones quirúrgicas. Bueno, digamos que una vez que uno hace el diagnóstico de las craneosinostosis, como tú lo dices, eso es individualizado, pero uno puede evaluar cuál es el momento ideal para la corrección de esta craneosinostosis. Y eso se deriva al grosor que tiene el hueso craneal, que está entre más o menos entre los 6 y los 12 meses de edad, suele ser el más adecuado para permitir las osteotomías reconstructivas, pero que es lo suficientemente blando para facilitar la remodelación que vamos a hacer. Las reconstrucciones realizadas en los niños que son menores de 6 meses tienen una mayor probabilidad de requerir procedimientos posteriores. Sé que hay una corriente que entre más tempranos se intervengan es mucho mejor para el desarrollo craneal, pero tienen esta particularidad y es que estos pacientes que se intervienen muy temprano suelen requerir mayor probabilidad un avance frontoorbitario porque, como te digo, no se remodelan o no son tan blandos para poder son muy blandos para realizar la remodelación, pero son ya, digamos que no lo suficientemente gruesos para permitir las osteotomías reconstructivas y que estas sean estables en el tiempo. Cuando uno hace las intervenciones en los niños mayores a 1 año, las brechas óseas no se cierran de manera predecible y no podemos determinar cómo va a ser funcionalmente. Aunque si llegan a nuestra consulta, pues tendremos que determinar si lo hacemos o no. Y me decías otra cosa, me preguntaste otra cosa, ¿cuál fue la segunda pregunta? No, también era más que todo eso. O sea, asumo que estos síndromes muchas veces pueden presentar ciertas particularidades en cuanto a la estructura ósea y pues asumo que se puede relacionar este tema del grosor óseo y de sus características pues, para las particularidades de cada uno de los pacientes en la intervención. Correcto, Entonces, eso es súper es eso. importante. Y es importante también entender que cuando se realizan después del año de edad, usualmente requieren un avance, un LEFOR 3, puede ser con o sin avance concomitante con el hueso frontal. Generalmente lo hacemos entre los 3 y los 4 años de edad o un avance en monobloque, pero pues eso va a ser determinado pues por en qué momento estamos y qué alteraciones óseas tiene cada paciente. Digamos que en esta charla con Valentina preferimos, debido al público al que está dirigido, que son ustedes médicos generales, hablarles un poco más como de cuáles son los tipos de cráneos, em, qué características o qué síndromes son los más comunes que nos vamos a encontrar en la consulta, para que pudieran, digamos, tener una idea más general, pero, y no andamos tanto como en el tratamiento quirúrgico, que a grandes rasgos es lo que les acabo de decir Listo, doctora, muchas gracias. a ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sebastián. Buenas noches. Doc, yo Hola, tengo una Sebas. pregunta, va un poquito
digamos, enfocada también a lo que preguntaba Brian, y es, digamos que estos pacientes, como lo veníamos viendo y como usted lo mencionó, digamos que no es solo la craneosinostosis y el crecimiento cefálico, pues, sino de toda la cara. Se asocia Ujú. una hipoplasia del maxilar, de los cigomáticos, etcétera. Em, digamos que ese manejo, esa reconstrucción siempre es, ¿cómo decirlo? Digamos que primero se trata, por ejemplo, la craniostosis y luego, depende del crecimiento, ya se trata, no sé, los cigomáticos, si hay alteraciones visuales, etcétera, se corrige la parte orbitaria o si es como individualizado según lo que requiere el paciente o digamos que hay alguna intervención donde se pueda como mejorar todo, por decirlo así, en un mismo tiempo, ¿cómo Eso va funciona a eso? depender. Si lo hacemos tempranamente, entre los 6 y los 12 meses, en teoría no tendría por qué o se disminuyen las probabilidades de que haya una hipoplasia en el tercio medio inferior de la cara. Porque acordémonos que el crecimiento de las órbitas y el cráneo guía el crecimiento de los demás gruesos faciales. Entonces, si nosotros mejoramos eso tempranamente, no lo vamos a tener. Si ya nos encontramos con niños que tienen 4 o 5 años o más, ya obviamente tendremos que hacer como dependiendo de las necesidades de cada paciente, que va a ser lo más importante en su momento. Entonces, si la necesidad en este momento más importante del paciente es hacer un avance mandibular porque tiene una restricción para, el intercambio de aire, tiene un colapso de la vía aérea, pues uno hace primero el avance maxilar. Si por el contrario el problema está ocular, pues uno hace un avance frontoorbitario en el mismo tiempo quirúrgico antes de hacer el effort. Pero todos estos tiempos quirúrgicos van como de la mano, dependiendo de cada paciente. No sé si con eso Muchas respondí gracias. tu pregunta, Sebas. Sí, muchas gracias, Doc. Vale, sí, yo sé que este tema es un poquito ahí como que cansón, pero en verdad es algo que ve uno mucho en la consulta, sobre todo una consulta craneofacial. Entonces sí es importante que primero como médicos generales estén como que tengan, no tienen que ser expertos, pero sí tienen que tener una idea de que ese niño pues tiene algo raro en la consulta de primera infancia. Si es que la hacen o hacen el acompañamiento, como saber identificarlo, a dónde enviarlo y saber eso como que entre más tiempo pase para que este paciente se corrija y sea intervenido, pues más van a ser las alteraciones funcionales que va a tener después. Bueno, creo que no hay más preguntas del auditorio. Quiero agradecerles a todos por la asistencia a la charla, Valentina por su compromiso y a los demás por las preguntas y la participación. Muchas gracias, doctora. Y bueno, teniendo presente que no hay más preguntas, muchas gracias a todos por asistir a la actividad. Estaremos pues publicando ya más adelante el resumen de la charla en general y con el tema de la publicación se realizará más adelante. Em, Gracias a todos por su atención y que pasen buena noche. Hasta luego, muchas gracias. Vale, buenas Perdón, noches para ¿puedo todos. preguntar algo? Qué pena. Claro, Cedita, sí. Perdón, es que no sabía cómo preguntarlo, pero es en qué punto, o sea, lo que pasa es que he visto algunos tratamientos que son como con unos cascos para, digamos, modular el crecimiento, bueno, como redirigirlo, en fin, eh, pero no estoy seguro si eso es más de neurocirugía que de cirugía plástica y en qué momento interviene, digamos, la parte de neurocirugía en estos síndromes o en las craneosinostosis y en qué momento, digamos, se puede manejar por parte de cirugía plástica. Es más o menos esa la pregunta. Ok. Usualmente cuando hablamos de los cascos, no estamos hablando únicamente de plagiocefalia posicional. Es casi siempre cuando utilizan estos es porque realmente no se debe a una em, real cierre de la sutura, sino a un cambio posicional
usualmente digamos que es la plagiocefalía la más común, pero puede ser de cualquier sutura por posición el que se genera esta alteración del cráneo. Entonces se colocan estos cascos para que la posición al dormir o en sus actividades diarias sea más uniforme y no se genere esta deformidad posicional. Nosotros como cirujanos plásticos o craneofaciales hacemos los procedimientos con neurocirugía cuando vemos alterado, o acuérdense que una de las cosas más importantes para el crecimiento también del cráneo es el estado de la dura madre. Cuando ésta se altera, nosotros tenemos que estar en compañía de neurocirugía para poderlo hacer. Usualmente los neurocirujanos solamente hacen el avance, pueden llegar a ser como un avance frontoorbitario, que a veces es como en tiras. No sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez, pero uno le hace como unas tiras al cráneo, le pone unas placas de osteosíntesis reabsorbibles o a veces las deja así solitas para que ellas se vuelvan a posicionar. En esos casos, a veces utilizamos o nos vamos de la mano con el neurocirujano para cualquier alteración de la dura madre, porque nosotros solo hacemos procedimientos óseos y nada que sea intracraneal. Es por eso que a ellos esos a veces ellos lo manejan. Pero usualmente es como con un acompañamiento como conjunto, por llamarlo de alguna manera. Ok, muchísimas gracias, Doc. Un Gracias. gusto, Caritas. Bueno, creo que esa era la última pregunta. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia y que estés muy bien. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.